Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast, estimados amados hermanos en la fe. Un cordial saludo de parte de su hermano Jesús Ortega, de la Vacuna de Salvación, por supuesto. El día de hoy vamos a proseguir con esta serie de podcast de la confesión, por supuesto, del pastor R.C. Sproul, pero como ya saben siempre en este podcast, ¿verdad? Doy mi opinión subjetiva acerca de la serie de enseñanzas del tema de la oración del pastor R.C. Sproul, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio. Por supuesto, hoy trata el tema de la confesión. Entonces, estimados oyentes y hermanos en la fe, miren, la verdadera confesión y un arrepentimiento contrito conllevan a un dolor piadoso por haber ofendido a Dios y dan lugar a un auténtico abandono del pecado. Tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que si nosotros queremos agradar a Dios, debemos llevar una vida en santidad y para ello nos tenemos que apartar de todo tipo de pecado. Les confieso algo, y esto no es por crítica ni juicio, pero es doloroso ver hoy en día cómo hay algunas congregaciones que algunos hermanos en la fe, o yo los describiría como lo dice la Biblia, falsos creyentes, ellos deliberadamente llevan una vida pecaminosa y piensan erróneamente que van a ser salvos. Eso es falso, debido a que todo hijo de Dios redimido por Cristo cree en la doctrina de la perseverancia de los santos, no de la perseverancia de los impíos. ¿Y qué vendría a ser un impío, amados hermanos? Un impío es una persona que se cree salva, de paso confiesa a Cristo, pero vive como el mundo. Recordemos, estimados hermanos, que el Señor nos demanda a que nos arrepintamos, primera de Juan 1:8, y que cuidemos la santidad y que perseveremos en su doctrina, segunda de Juan 1:9. No podemos llevar una vida como nosotros queramos, sino como a Dios le agrada, ¿ok? Ahora bien, el pastor Sproul, sí, en el podcast de Conexión Ligonier, él expresa lo siguiente con respecto al tema de la confesión. Él dice que por mucho que uno apele a la misericordia de Dios, por mucho que uno reconozca sus malas acciones delante de Dios, hasta que uno no llega al punto donde realmente considere que Dios es verdaderamente justo para exigir un castigo completo de mí, si eso no ocurre así, pues verdaderamente no me he arrepentido, ¿sí? Es decir, si nosotros en un escenario determinado pecamos deliberadamente y no reconocemos de corazón esa falla a Dios, por mucho que le clamemos por misericordia y reconozcamos esas malas acciones, nada de eso va a servir porque no nos hemos arrepentido de corazón. Sí, tengan en cuenta, hermanos, que el arrepentirse se refiere a tener un cambio de mentalidad y una lucha diaria contra el pecado que mora en nosotros, Romanos 7:14. Recordemos que esa lucha la podemos llevar juntamente con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ayuda a superar todo pecado, ¿ok? Fíjense, al no arrepentirnos genuinamente y seguir pecando, obviamente eso está mal, y ante un escenario de esa magnitud tenemos que estar claros que si le fallamos a Dios, Él es justo para castigarnos. Pero lo que podemos hacer partiendo de ese hecho es motivarnos para dejar el pecado a un lado con la ayuda del Espíritu Santo, y haciendo eso se produce en nosotros un arrepentimiento genuino. Recordemos que el que convence de pecado es el Espíritu Santo, y el que nos puede ayudar en nuestras debilidades también es Él. Como creyentes tenemos que tener
las cuentas claras con Dios. Y a diario debemos buscarlo en oración, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Porque aunque nuestros pecados, por supuesto que fueron clavados en la cruz y Cristo expió todos ellos, tanto los presentes, pasados y futuros, si aún así, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a ir al Señor de manera regular a confesar nuestras fallas. Primera de Juan 1:9. Muy importante es recordar que nuestra actitud al momento de confesar nuestras transgresiones a Dios debe ser, hermanos, en sumisión, humildad y con arrepentimiento genuino. Recordemos, amados hermanos, fíjense, el pastor R.C. Sproul, él en el podcast señala que hay dos tipos de arrepentimiento en teología. Uno es la contrición y la otra atrición, ¿sí? Y el otro, mejor dicho. El primero hace alusión a ese arrepentimiento por la ofensa contra el amor de Dios y experimentar un dolor por haber afligido al Espíritu Santo. El segundo tipo de arrepentimiento, que es la atrición, tiene que ver con ese arrepentimiento que está movido solo por el deseo de escapar y no pagar el costo de nuestro pecado. Este es un arrepentimiento que nace del miedo al castigo o a las consecuencias. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una actitud de contrición por haber fallado a Dios, debido a que tenemos que estar conscientes de las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? En la Biblia vemos que David tuvo contrición cuando pecó con Betsabé, y si lo notamos al apreciar el texto bíblico, a David le importó más su reputación con Dios, ¿sí?, que su reputación con su esposa, su ejército y sus seguidores. En pocas palabras, a David no le importó el qué dirán de las personas de él por causa de su pecado. A David le preocupó más su relación con Dios. Qué tremendo, ¿no? Y qué gran moraleja, porque si nos ponemos a ver, amados hermanos en la fe, su esposa pudo haber opinado algo porque David estaba casado en ese momento. Digo, wow, qué falta de respeto, me ofendió, se burló de mí, se acostó con otra. Su ejército pudo haber pensado, oye, pero qué tremendo el rey, mandó a Uria, oye lo que se hizo. Y sus seguidores igual, porque claro está que las personas se enteraron del pecado de David. Pero a él no le importó, sí, como les dije, el qué dirán de las personas. Él le preocupó más su relación y su reputación para con Dios. Fíjense lo siguiente, hermanos. Hay congregaciones que dicen, no, y el pecado de David, que David adulteró y la cuestión. Ajá. Pero uno pudiera preguntar, ¿y cómo estás tú? Porque si nos ponemos a ver, amados hermanos, David pecó una sola vez y no más. Pero ¿cuántas veces pecas a Dios? Por supuesto no a diario, pero en algunas ocasiones, a lo mejor con el mismo pecado, sí, ya sea orgullo, ya sea problemas con el pecado sexual, ya sea que adulteras en tu corazón mirando a una mujer no con ojos santos. Entonces, si te ponemos una balanza a ti y a David, estaría como mejor David, ¿no? Claro, esto es una manera ilustrativa de decir las cosas. Es un llamado al arrepentimiento, no es que les esté acusando, hermanos, sino es algo para meditar y reflexionar, ¿sí? Y quiero compartirles una frase que vi en una imagen, ¿verdad? Decía algo así: Abraham mintió, mas no pasó su vida mintiendo. Jacob engañó, mas no pasó su vida engañando. David adulteró,
¿sí? Como lo acabamos de ver, mas no pasó su vida adulterando. Una cosa es pecar y otra cosa es hacer del pecado un estilo de vida, amados hermanos. Es por eso que Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Es que realmente, hermanos, sabemos que la paga del pecado es muerte y el pecar tristemente siempre trae consecuencias. Vamos al Salmo 51, verso del 1 al 3. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Cuando David clama a Dios, no le pide por justicia, porque él entiende claramente que él es culpable. Más bien, se entrega a la misericordia de Dios. ¿Ok? Como lo vemos. David, o como lo notamos, David le pidió a Dios que borrara sus transgresiones, ya que el pecado de él siempre estaba delante de su presencia. ¿Sí? Y es notable al leer la porción bíblica. Y además, que nos percatamos, ¿sí?, que el arrepentimiento de David fue contrito y genuino, sin hipocresía y sin fingimiento. Hermanos, recordemos que Dios tiene la capacidad y el poder a través de su Espíritu Santo para cambiar la mancha pecaminosa en nuestras vidas y hacerla absolutamente blanca. Les recomiendo leer Isaías 1:18 y Salmos 103:12. Por esa razón debemos arrepentirnos de manera genuina por nuestro pecado para que Dios nos limpie y nos ayude a salir de él. Recordemos que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Y algo que te quiero decir, hermano o hermana, si le fallaste a Dios, aléjate de tu pecado, no de Dios. Si 1000 veces le fallaste a Dios, 2000 veces busca de su presencia, porque Él te va a ayudar con cualquiera que sea el pecado que estés enfrentando. Por otro lado, Dios, cuando perdona nuestros pecados, no tiene una pérdida de memoria, porque Él es omnisciente, claro está, Él sabe y recuerda todo lo que hacemos. Pero cuando la Biblia dice que el Señor no recordará nuestras transgresiones, se refiere a que Dios no recordará el pecado contra nosotros. Es decir, una vez que son perdonados nuestros pecados, son eliminados del registro, ¿sí?, de nuestra cuenta. Están borrados gracias a Cristo y Dios nos limpia, ¿sí?, o nos hace aceptos, ¿verdad?, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz a su presencia, ¿ok? Y por supuesto, Él nos limpia de toda maldad, ¿ok? Ahora, la conclusión que puedo llegar ante todas estas cosas que he comentado en este podcast, hermano, es que siempre en nuestras oraciones debemos recordar, pedirle al Señor por nuestros pecados, porque se tiende a olvidar, ¿sí? Y recordemos que en algún momento fallamos, nosotros no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por Dios. Por tal razón, con la ayuda del Señor, debemos buscar cada día, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, y en la guía de su Espíritu Santo debemos buscarlo para cada día mejorar. Como hijos de Dios Altísimo, creemos, vuelvo y repito, en la perseverancia de los santos. Esta doctrina nos afirma que una vez una persona es verdaderamente nacida de Dios o regenerada por la morada del Espíritu Santo, continuará haciendo buenas obras y creyendo en Dios hasta el final de su vida, ¿ok? Nadie que es redimido por Dios puede perder la salvación. Dios no puede fallar en la elección
de una persona porque Él es soberano. En pocas palabras, si eres un elegido por Dios, no te vas a perder. Por tanto, fuimos creados para buenas obras, ¿sí? No para malas obras. Por eso la importancia de ir a Dios todos los días y pedirle perdón por nuestros pecados o algún pecado, cualquier índole, ya sea pequeño, que hayamos cometido. El deber ser es ir a Dios y pedirle perdón por esa falla, para que Él nos ayude a crecer en santidad. Y recuerden que Dios nos preserva sin mancha hasta la venida de su Hijo amado Jesucristo. El Señor no nos dejó huérfanos, sí, Él nos dejó a su Espíritu Santo para que crezcamos en santidad. Recordemos que Dios, lo que comienza con nosotros, lo termina. El Señor no deja su obra incompleta. Te recomiendo leer Filipenses 1:6. Dios no nos dejará incompletos, recuerda eso, sino que nos irá perfeccionando hasta la venida de Jesucristo. Y bueno, estimados hermanos, esto fue todo por el podcast de hoy. Un cordial saludo. Si deseas puedes compartir, ¿sí? Si deseas también apoyarme con un like, agradecido contigo. Y bueno, nos estaríamos viendo en el siguiente podcast si el Señor lo permite. Y te invito a que de todo lo que te dije hoy medites con la ayuda del Espíritu Santo en oración. ¿Ok? Dios te bendiga grandemente y nos estaremos viendo en los próximos, en los siguientes podcasts, si así el Señor lo quiere. Que estén muy bien.